a compartir pantalla entonces, así comenzamos. Bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a hacer rápidamente un repaso acerca de lo que vimos la clase pasada. Habíamos tratado el tema de la potencia en lo que son los sistemas trifásicos en general, ¿sí? Habíamos comenzado definiendo un poco el concepto de los batímetros, ¿eh? Estos instrumentos que se utilizaban justamente para la medición de la potencia activa, tal cual lo habíamos referido en la clase pasada, y que básicamente habíamos explicado que constan de una bobina de corriente, ¿sí? Y una bobina de tensión, ¿sí? Que en términos generales, como nosotros lo que venimos tratando, son sistemas trifásicos, ¿sí? Trifásicos de 3 hilos, trifásicos de 4 hilos y demás. En términos generales, cuando hablábamos de potencia de sistemas trifásicos, nosotros directamente nos referíamos justamente, si hablamos de sistemas que eran del tipo equilibrados, ¿sí? Sistemas trifásicos equilibrados, que era lo que habíamos mencionado en este caso, nosotros decíamos que justamente la potencia total de mi sistema trifásico venía dada a través de, en ese sistema trifásico, en el cual tenía las tres impedancias iguales conectadas a ese sistema, la potencia total va a ser igual al producto, ¿sí? A 3 veces la potencia de cada una de esas sistemas monofásicos que conforman mi sistema trifásico, de cada una de las fases. Habíamos, digamos, había hecho un poco un recorrido sobre el cual íbamos a trabajar, de los distintos temas para analizar en los potencias en sistemas trifásicos. Hemos visto sistemas trifásicos de 3 conductores, trifilar de 3 conductores, con carga equilibrada, el mismo sistema trifásico trifilar, pero con carga desequilibrada. Íbamos a analizar los 4 conductores con carga equilibrada y 4 conductores con carga desequilibrada, ¿sí? Eso era un poco lo que nos habíamos propuesto revisar, analizar, estudiar, ¿no es cierto? Habíamos comenzado con la trifásica, con una carga trifásica equilibrada, conectada en este caso en triángulo, como primer caso, y habíamos determinado una fórmula, ¿sí? Que acá la habíamos puesto con A, digamos, ¿sí? La habíamos señalado con A, y habíamos hecho el mismo análisis, pero esta vez con cargas equilibradas, pero conectadas en I. Y habíamos llegado a la conclusión de que, ¿no es cierto?, en esta fórmula B, ¿sí? Si comparábamos la fórmula A y B, habíamos visto que la potencia activa total del sistema trifásico, ¿sí?, era el mismo, ¿sí? Es decir, que era independiente del tipo de conexionado que podía llegar a tener, ¿no es cierto?, en la carga, o sea, que era independiente del tipo de conexión, si era triángulo, si era en estrecho. Habíamos repasado un poco lo que eran los conceptos del triángulo de potencia, que dentro de un momento, cuando comencemos la clase, vamos a volver sobre este triángulo de potencia, ¿sí? Vamos a repasar un poco lo que eran los conceptos de potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. Y luego habíamos desarrollado qué es lo que pasaba cuando yo tenía conectado batímetros, un sistema trifásico de 4 conductores, ¿sí?, con carga desequilibrada. Habíamos llegado a una fórmula en donde la potencia total del sistema, al tener estas cargas desequilibradas que hacían de alguna manera que las lecturas, si yo coloco batímetros, ¿no es cierto?, en cada una de las fases, en la fase A, en la fase B y en la fase C, si yo tengo conectados batímetros utilizando como punto común el neutro, si considero una carga desequilibrada, en un sistema trifásico cuatrifilar, es decir, de 4 conductores, ¿se acuerdan qué es lo que pasaba en un sistema trifásico con carga desequilibrada? ¿Qué pasaba por el conductor neutro? ¿Qué es lo que veía? ¿Qué es lo que iba a aparecer?
Había una una, corriente de retorno. una corriente I sub 0 distinta de 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, con esta característica de carga desequilibrada, en donde yo estoy midiendo con 3 batímetros, voy a ver que en definitiva la potencia total del sistema va a ser la potencia, ¿no es cierto?, la lectura de alguna manera que obtenga en cada uno de los batímetros, que indudablemente, ¿no es cierto?, la WAN va a ser distinta de la potencia que me lea, ¿no es cierto?, el batímetro B respecto de N, y va a ser distinta de la potencia que me mida el batímetro C respecto del neutro. Justamente por esto, por el desequilibrio que presenta la carga. Y luego habíamos visto, casi al final entonces de la clase pasada, un método utilizado, ¿no es cierto?, un método de 2 batímetros, que era muy utilizado, ¿no es cierto?, tanto para cargas equilibradas o desequilibradas, ¿sí?, en el caso de los sistemas trifásicos. Habíamos iniciado el estudio en una carga conectada en triángulo, ¿sí?, y habíamos llegado a la conclusión que justamente la potencia total de ese sistema con 2 batímetros era, ¿no es cierto?, con este tipo de conexionado. Fíjense, nosotros habíamos planteado que el batímetro A o batímetro 1 lo conectaba, ¿no es cierto?, en la fase A, y el batímetro 2 o batímetro C, según lo que habíamos indicado nosotros, lo conectábamos en otro punto, en la fase C. Y las bobinas de tensión, ¿no es cierto?, utilizaba como punto común justamente la fase sobre la cual la tengo libre, en la cual no tengo conectado ningún batímetro. Había hecho el desarrollo correspondiente, considerando en el caso una secuencia directa, una secuencia ABC, digamos, y había llegado justamente a la conclusión que a través de estos 2 batímetros y con ese tipo de conexionado, yo tranquilamente podía efectuar la medición de mi sistema trifásico, a través de la suma de las lecturas de ambos batímetros. ¿Sí? Hasta ahí entonces era un poco lo que habíamos visto la clase pasada. Hoy vamos a continuar. Vamos a continuar con este estudio de los batímetros, digamos, cómo es la teoría respecto de la colocación o la utilización de 2 batímetros para medir potencia de sistemas trifásicos. Hoy es miércoles 1 de septiembre, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces hoy tiene que ver en primera instancia con método de los 2 batímetros aplicado a cargas equilibradas. Profe, Diga. creo que había quedado pendiente la explicación para cuando teníamos 2 batímetros y una conexión en estrella. Ajá. Bueno, eso ya lo vemos. Sin, digamos, un poco la idea que con el ingeniero Karam, ¿sí?, puedan ver esa parte, ¿sí? Él la tiene preparada para explicársela, ¿sí? Por lo pronto, la que vamos a ver ahora sí va a ser conexión en estrella también, ¿sí? Vos me decís entonces la carga desequilibrada en estrella. Creo que en estrella no vimos ni equilibrada ni desequilibrada, Bueno, con 2 batímetros. bien, con 2 batímetros, bien. Mira, sea por ejemplo la siguiente conexión. Vamos a considerar un sistema de 3 impedancias iguales, conectadas según la figura en conexión I. Vamos a tener por acá una fase, otra fase y otra fase por acá. Esta la vamos a llamar A, B y C. A esta la vamos a llamar corriente I sub A, por aquí la corriente I sub C.
¿sí? Y vamos a considerar que los batímetros que vamos a analizar van a estar. Esa va a ser la bobina de 1, ¿sí? Vamos a conectar un batímetro en la fase A. Mi bobina de tensión va a medir la tensión que existe, fíjense, en este caso, respecto de B, ¿sí? Lo vamos a llamar en este caso W sub A, batímetro conectado en la fase A. Fíjense que en este caso el batímetro, su bobina de corriente, justamente, ¿qué está viendo la bobina de corriente de este batímetro? La corriente de fase I sub A. La corriente de línea, perdón, la corriente de línea I sub A. ¿Y qué está viendo su bobina de tensión? Está conectada en 13 puntos, está midiendo la diferencia de potencial que hay entre la línea A y la línea B. ¿Sí? Vamos a considerar también entonces un batímetro aquí. Vamos a considerar aquí en la línea C que conectamos otro batímetro. Y que su bobina de tensión, acá lo vamos a llamar batímetro C, conectado en la línea C, ¿qué va a medir? La bobina de corriente va a medir la corriente que circula por la línea C, corriente de línea C. Y su bobina de tensión, según la conexión que estamos considerando, va a medir la tensión o la diferencia de potencial que hay entre la línea C y la línea B. Fíjense que en este caso en la línea B no conectamos ningún batímetro y simplemente lo utilizamos como punto común de conexión de los extremos de las bobinas de ambos batímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, considerando entonces estos dos batímetros conectados en A y en C, en el caso de una, como vimos, que tenemos carga equilibrada, ¿sí? Eso es lo que estamos considerando ahora, en conexión en estrella, vamos a ver que si nosotros consideramos el diagrama fasorial, ¿se acuerdan cómo era? Tenemos que definir secuencia, para este caso, secuencia directa. ¿Cuál era la secuencia directa? ABC. La ABC. Exactamente. Cuando hablamos de secuencia inversa, recuerden que es la CBA. ¿Qué es lo que dibujábamos primero para la secuencia directa? Lo que primero dibujábamos era un fasor representativo, por acá tenía C, por acá tenía B, ¿cierto? El punto A en secuencia directa estaba por arriba o por debajo de CB. Por arriba. Por arriba. Entonces, por acá va a estar mi extremo A1, así, y tengo un fasor B sub CB, B sub AB y B sub CA. Siempre hablando extremo origen, ¿no es cierto? Circunscrito de ese triángulo, de las tensiones de línea, voy a tener las tensiones de fase, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? Aquí el punto N, ¿no es cierto? Y acá va a ser la B sub AN, la B sub CN y la B sub BN. Recuerden entonces que era para la secuencia ABC. Para la secuencia CBA tengo el triángulo invertido, en donde el vértice A está hacia abajo, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo sería el diagrama fasorial considerando esta secuencia? Fíjense, ¿cómo es el B sub CB? Siempre, digamos, el B sub CB siempre en una secuencia y en otra va a ser mi base, ¿no es cierto? Mi base de partida para dibujar el diagrama fasorial. Y acá voy a tener la tensión B sub BC. Quiero que lo vayan siguiendo, ¿no es cierto? Del triángulo este que dibujamos acá de secuencia. ¿Sí? Ese que pinté ahí entonces es el fasor representativo de la tensión BC, de la tensión entre líneas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo sería este? ¿Qué sería este? El B sub AB. ¿Cómo lo dibujo el B sub AB?
¿Sí? ¿Qué desfasaje angular va a tener B sub BC respecto de B sub AB? 120. 120 grados. Perfecto. Y 120 grados desplazado de B sub AB voy a tener, ¿cuál? La otra tensión de línea. Esta de acá. ¿Qué va a ser la B sub CA. CA? La B sub CA. Correcto. Bien. Listo. Ya tengo mi diagrama fasorial para la secuencia ABC respecto de las tensiones de línea. B sub AB, B sub BC y B sub CA. Recuerden que siempre esto en sentido antihorario, ¿cierto? Bien. Supongamos que quiera dibujar lo que serían las tensiones de fase. ¿Cuál sería una tensión de fase? Si este es N, este va a ser la B sub AN. La tensión que hay de la línea A al neutro o al centro, al punto N o centro de estrella de mi sistema trifásico, trifilar. ¿Cuál sería el B sub AN de la secuencia ABC? Este. ¿Sí? Que dibujado en el diagrama fasorial, ¿cómo me queda? 90 grados. Exactamente. ¿Y en módulo cómo va a ser respecto de las otras tensiones? ¿Más chico o más grande? Más Fíjense en el chico. triángulo. Claro, Más fíjense. chico. Las tensiones de fase son menores que las tensiones de línea. ¿Cuánto más chicas? ¿Qué relación? Raíz de 3. Raíz de 3. Correcto, muy bien. Entonces, fíjense, acá yo dibujo más chica la tensión de fase respecto de cualquiera de las tensiones de línea. ¿Siguen hasta ahí? ¿Cómo dibujo entonces ahora, cómo dibujo ahora la tensión B sub Bn? Esta. La dibujo. Algo así. B sub Bn. ¿Y qué me está faltando de la tensión de fase? La tensión B sub Cn. ¿Dónde lo tengo B sub Cn? La tengo acá. ¿Sí? Listo. Hasta ahí entonces de mi diagrama fasorial ya tengo representado para la secuencia ABC que me plantea este caso las tensiones de línea y las tensiones de fase. Para este sistema trifásico trifilar, es decir, de 3 conductores con una carga equilibrada conectada en estrella. Bien, vamos a suponer que esta carga que yo tengo conectada, ¿no es cierto? Y que es igual en todos los casos, ¿sí? Que tiene un módulo z y un argumento θ, ¿sí? Y en todas las ramas es el mismo valor, voy a considerar que es una carga inductiva, en donde su corriente, ¿sí? Su corriente va a estar atrasada. Si esta es la I sub A, va a estar atrasada un ángulo, ¿sí? Que le voy a llamar phi. Un ángulo de atraso, ¿sí? Phi respecto de la B sub AN. Bien, por composición vectorial y por la relación que me da este triángulo, ¿sí? Voy a tratar de determinar los ángulos acá, fíjense. ¿Qué ángulo voy a tener aquí? Upa. 30 grados. Ajá, que sería 90, ¿no es cierto? Más lo que me falta para llegar a los 120. O sea, como dice el compañero, 120 grados, perdón, 30 grados. ¿Lo ven a eso todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Listo. ¿Para qué veo eso? Fíjense. ¿Cuál va a ser? Supongamos acá que yo quiera anotar cuál va a ser la lectura del batímetro A. El batímetro A, ¿cómo va a ser el cálculo que va a hacer el instrumento? ¿Mm? ¿Qué cálculo va a hacer? Un batímetro A mide, dijimos nosotros, potencia activa. ¿Mm? B Es, sub AB. claro, va a estar midiendo, sensando la tensión que hay eficaz entre la línea A, fíjense este punto, dijimos, y este punto, que se llama B. ¿Sí? B sub AB. Bien. Y A. Va a ser por la corriente que ve el instrumento, es decir, la corriente que circula a través de su bobina de corriente, que va a ser la I sub A. ¿Sí? ¿Y qué me está faltando esto para que sea, digamos, batímetro, potencia activa? El coseno. El coseno del ángulo, lo vamos a poner en la notación que utiliza el autor, entre la tensión B sub AB y la corriente I sub A. Escribamos la misma expresión para la lectura del batímetro C o batímetro 2. ¿Qué va a estar midiendo? ¿Qué va a estar sensando el batímetro C? Va a estar midiendo tensión entre estos dos puntos, o sea, B BC. sub BC o CB. ¿Cuál es el común? Está midiendo, fíjense, tensión en C respecto de B. Tensión de C respecto de B como común. Si fuera al revés la conexión, sí, pero fíjense, tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? A ver, profe. Bien. ¿Qué más? ¿Qué corriente va a estar viendo el batímetro IC. C? Y va a estar viendo la IC por el coseno del ángulo entre la tensión B sub CB y la I sub C. Bien. ¿Qué pasa entonces con el ángulo este? Fíjense. ¿Qué pasa con este ángulo? ¿Dónde está el ángulo entre B sub AB? ¿Cuál es B sub AB? B sub AB lo tengo acá. Este es B sub AB. Y la corriente I sub A. Y la corriente I sub A. ¿Cuánto vale el ángulo entre B sub AB e I sub A? 30 más phi. 30 más phi. Correcto. Por lo tanto, lo escribimos. Fíjense. ¿Qué decimos? Decimos que reemplazando la potencia del batímetro A va a ser B sub AB por la I sub A por el coseno de la suma de dos ángulos de 30 grados más phi según el diagrama fasorial que acabo de realizar. Vamos a ver ahora qué pasa con este. Ángulo me dice entre B sub B e I sub C. ¿Cuál es B sub CB? B sub CB, me fijo en el diagrama vectorial y lo tengo. Ah, ojo, tengo esto. ¿Es lo mismo? No, sería para el otro lado. Claro, B sub B, CB, que es lo que estoy buscando, es igual a menos B sub BC. O sea, tengo que proyectar en la misma dirección, ¿sí? Y me va a aparecer el fasor B sub CB por aquí. O sea que lo que me está planteando la fórmula a mí es justamente este de acá. ¿Sí? Entonces el ángulo entre ese fasor y el fasor IC. ¿Dónde estará el IC? Atrasado tita respecto a B sub C, ¿eh? Claro, correcto. O bien, en definitiva, desplazado 120 grados respecto de I sub A. Lo vamos a hacer el mismo color para que se note. Fíjense, lo vamos a tener por acá. No, por acá. Este va a ser mi I sub C. ¿Sí?
que va a estar a 120 grados respecto de I sub A. ¿Mm? Y a su vez va a estar 120 grados desfasado de quién. Vamos a borrar acá. Estar por acá. Lo vamos a llamar V sub N a este, y a este lo vamos a llamar V sub, perdón, la corriente. Corriente y P. Fíjense que los fasores ahí representativos de las corrientes que están en color rojo, entre ellas están desfasadas por ser carga equilibrada a 120 grados. ¿Mm? Entonces, el ángulo phi, ¿dónde lo vamos a tener acá presente? El ángulo phi voy a tener acá. Ahí, entre BCN e IC. ¿Sí? Y la tensión entre B sub CB y B sub CN, esta de acá, ¿cuánto va a valer? 30. 30 grados. Quiere decir entonces que si yo quiero poner la expresión del batímetro C, va a ser B sub CB por IC por el coseno de qué ángulo. Tiene que ser el ángulo entre B sub CB e 30 IC. menos phi. 30 menos phi, correcto. ¿Sí? ¿Qué aplicamos acá? El coseno, la formulita del coseno de la suma de dos ángulos. Creo que la habíamos visto la clase pasada, la copiamos y la traemos. Acá está, fíjense. La WA, entonces me queda B sub AB y sub A coseno de me queda, en realidad es coseno del primero de 30 grados por el coseno del segundo, coseno de phi. Como esto es más y acá es más, le corresponde el menos el producto de los senos, el seno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? ¿Qué pasa con B sub AB y B sub CB? ¿Qué es B sub AB? Es la tensión de línea que yo tengo presente. ¿Y qué es la B sub CB? Es, de nuevo, la tensión de línea que tengo presente. ¿Sí? Y en el sistema equilibrado, ¿qué se demuestra además? Que la I sub A es igual a la I sub B y es igual a la I sub C. Igual a la corriente de línea. Reemplazando esto, ¿qué me queda? Fíjense, B de línea, I de línea, por coseno de 30. ¿Cuánto vale el coseno de 30? El coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Coseno de tita menos seno de 30. ¿Cuánto vale el seno de 30? Vale, claro, 0,5 o un medio, ¿sí? Ya vamos a ver por qué lo ponemos así. Nos conviene ponerlo así en vez de 0,5 en forma decimal. Lo ponemos como fracción. Igual. Bueno, listo. Hasta ahí llegamos con el desarrollo de esto, ¿no es cierto? Del WA. Vamos con el WC, hacer un desarrollo similar. Directamente ponemos B de línea, I de línea, ¿sí? Por esto de que la B sub CB es la tensión de línea y la corriente IC es la corriente de línea para este tipo de conexión. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, la I sub C es la misma corriente de línea, es la misma que la corriente de fase. ¿Por qué? Porque en este punto era un nodo simple, no era un nodo compuesto. En este nodo, en este nodo y en este nodo. Si yo aplico la primera ley de Kirchhoff, las corrientes C son las que
termina circulando, ¿no es cierto? En este caso, por esta impedancia. ¿Sí? Bien. ¿Qué me queda? Es coseno de 30 menos phi. Es coseno del primero, por el coseno del segundo. Y acá, como el signo es menos, me fijo en la fórmula, un signo menos le corresponde el más. ¿Mm? Más el producto de los senos. 30 grados y el seno de tita. Igual, BL y L, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, coseno de phi, más un medio seno de phi. Como según lo que vi anteriormente, el método de los 2 batímetros me permite en este sistema equilibrado, sistema trifásico con carga equilibrada, a partir de 2 batímetros yo puedo obtener la suma. Es decir que la potencia total, ¿m? La potencia total del sistema, potencia activa total, la obtengo a partir de la suma de los 2 batímetros, según lo que me dice el método que vi anteriormente. En este caso, el batímetro 1 o batímetro A, ¿cuánto vale? Y vale B sub L, I sub L. Fíjense que acá, si yo lo sumo, voy a tener esto que es factor común. Lo dejo como factor común y ahí tengo. Raíz de 3 sobre 2 coseno de phi, menos un medio seno de phi, más raíz de 3 sobre 2 coseno de phi, más un medio seno de phi. Seno de phi menos seno de phi, se me cancela, y me queda que B de línea, I de línea, ¿y qué me queda dentro del paréntesis? Un raíz de 3 sobre 2 coseno phi más otro raíz de 3 sobre 2 coseno phi. O sea, serían 2 veces raíz de 3 sobre 2 coseno de phi. O lo que es lo mismo, raíz de 3 BL y L coseno de phi. Igual, potencia total. Y esta es entonces potencia activa, ¿sí? Que surge a partir de la suma de las lecturas obtenidas, ¿no es cierto?, en los 2 batímetros. O lo que es lo mismo, la raíz, el producto es afectado de la raíz cuadrada de 3, de la tensión de línea por la I de línea, por el coseno del phi, de la impedancia esta que es igual y es común, ¿no es cierto?, en este tipo de conexión. ¿Y qué pasa si yo, en vez de hacer la suma de los 2 batímetros, yo hago la resta? ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, fíjense, batímetro 2 menos batímetro 1? O batímetro C en este caso menos batímetro A. ¿Cuánto era el batímetro 2? Y era B de línea, I de línea. El 2 valía esto, era raíz de 3 sobre 2 coseno de phi más un medio seno de phi, ¿sí? Y este signo menos, al afectarlo a todo esto, ¿sí? ¿Cómo me queda? Me queda menos raíz de 3 sobre 2 coseno de phi más un medio seno de phi. Aquí, raíz de 3 sobre 2 coseno menos raíz de 3 sobre 2 coseno. Se me cancelan entre sí y me queda BL y L, ¿sí? BL y L. Un medio seno de phi más otro medio seno de phi son 2 medios seno de phi. O lo que es lo mismo, B de línea y de línea por el seno del ángulo phi.
¿Me siguen hasta ahí? Si Sí, yo esto lo relaciono con el triángulo de potencia, fíjense, ¿qué era el triángulo de potencia? ¿Cómo era en este caso? Fíjense. Yo estoy analizando qué tipo de carga había analizado yo. Una carga del tipo inductiva, reactancia inductiva o capacitiva. inductivo. Inductiva, corriente en atraso. ¿Mm? Entonces el triángulo para ese caso, ¿no es cierto? Tengo un filo, voy a tener acá, ¿sí? Esta era la potencia aparente, representada a través de la letra S. Por acá voy a tener la potencia reactiva, ¿m? Reactiva, ¿m? Que es representada a través de la letra Q, y por acá el cateto adyacente va a ser la potencia activa, representada a través de la letra P. ¿Sí? Entonces este es el triángulo de potencia para el caso que estoy analizando. Quiere decir entonces que si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, ¿qué voy a ver? Que la potencia activa, ¿sí? La potencia activa, ¿a qué va a ser igual? Coseno de phi. Claro, pero en este cacaso, ¿no es cierto? La suma de los Sería, dos batímetros. claro, exactamente, es decir, W1 más W2, ¿sí? ¿Por qué? Porque W1 más W2, ¿qué me daba? Esto que tengo acá. Es raíz de 3, ¿sí? B de línea, I de línea, coseno de phi, ¿sí? Fíjense en el triángulo de potencia. B de línea, la potencia aparente es B de línea, I de línea. Este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, ¿sí? De manera tal que, por ejemplo, si yo quiero sacar el ángulo phi, primero voy a plantear la tangente del ángulo phi. Fíjense, la tangente del ángulo phi, a que es igual según el triángulo de potencia, es cateto opuesto, U sobre P. claro, exactamente. Potencia reactiva Q sobre la potencia activa P, ¿sí? Pero la potencia reactiva Q, ¿a qué es igual? A la resta de los batímetros. Claro, pero es la raíz cúbica de la resta de los batímetros. ¿Por qué? Porque Q, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Q acá es BL y L por el coseno de phi. Q es, perdón, raíz de 3, ¿no? Raíz de 3, B de línea, I de línea por el seno de phi. Profe, pero si en la demostración de la resta, la raíz de 3 se canceló. Sí, pero la raíz de 3 sobre 2 se canceló. La raíz de 3 sobre 2, esto se canceló. Entonces, si vos haces raíz de 3 por W2 menos W1, ¿sí? Ahí en ese caso ya estás hablando de que esto, ¿sí? Es el Q total. Es el Q total. O sea que es raíz de 3 W2 menos W1. Esto que tenés acá es esto del numerador. Mientras que en el denominador, ¿cuánto varía la potencia activa? Fíjate, potencia activa total. Era la suma de los batímetros. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Esta fórmula, en definitiva, de hacer el parangón entre lo que es la lectura con dos batímetros, entre dos batímetros en sistema trifásico, en este caso equilibrado, junto con su relación, su correspondencia con el triángulo de potencia, me permite justamente que a partir de las lecturas que yo obtenga en cada uno de los instrumentos, sea que lo reste y lo afecte por el factor raíz de 3 en el caso del numerador,
dividido en la suma de ambas lecturas, ¿sí? Eso en definitiva me va a permitir a mí, ¿sí?, sacar la tangente del ángulo phi, o en definitiva también se utiliza, ¿no es cierto?, despejando para sacar el ángulo phi como el arco tangente, ¿sí?, ¿de quién? De la raíz de 3 de la diferencia de lecturas de ambos batímetros dividido en la suma de ambas lecturas. ¿Mm? Entonces, lo único que tengo que hacer para aplicar esta fórmula directamente, ver en base al tipo de conexionado que yo tengo, cuáles son las lecturas correspondientes, reemplazarlo en la fórmula, restándolas en el caso del numerador y sumándolas en el denominador, afectarla del factor raíz de 3 y ahí obtengo directamente el valor del ángulo phi. ¿Mm? ¿Y qué tengo que ver yo para el caso del ángulo phi? ¿Mm? Cuando el ángulo tita, en este caso, ¿no es cierto? Para tita, cuando vale 60 grados, el factor de potencia, es decir, coseno de tita, es igual, si sacan con la calculadora, ¿no es cierto? El valor correspondiente vale 0,5. Para tita, que va, es decir, el ángulo, recuerden que tita es el argumento de la impedancia, ¿no es cierto? La impedancia de carga. Para tita, cuando vale 30 grados, el coseno de 30 grados, ¿cuánto vale? Y vale 0,86. Y para tita, que vale 0 grados, el coseno de tita, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Mm? Claro, en términos generales, ¿qué vamos a ver? Que en este valor, ¿sí?, vamos a tener normalmente una carga promedio, podríamos decir, presente en mis redes, en mis consumos, digamos, un factor de potencia medio, y estaría correspondiente a un valor de 0,86, ¿sí?, como factor de potencia, correspondiente a un valor phi o argumento de carga de 30 grados. ¿Sí? Este factor de potencia es lo que nosotros habíamos comentado la clase pasada, que le importa, ¿no es cierto?, a lo que es la distribuidora de energía. ¿Dónde lo habíamos puesto? Déjenme ver. Aquí. El factor de potencia, el coseno phi, el factor de potencia, era importante justamente para ver cuál es la potencia eléctrica, ¿no es cierto?, que tengo instalada y que en función del tiempo me va a dar una energía. Ese costo de energía activa, que es lo que me cobra la energía y que es lo que me está midiendo el medidor en la puerta de mi casa, eso traducido a una tarifa de tantos pesos por kilovatio hora de energía, ¿sí?, es lo que me va a venir a fin de mes en la boleta, ¿no es cierto?, con un costo determinado del costo de la energía eléctrica mensual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe, se va entendiendo. En definitiva, fíjense, en definitiva, si nosotros, haciendo digamos, un tipo resumen, si se quiere, o una síntesis de lo que vimos hasta ahora. Nosotros dijimos que recordando un poco de dónde partíamos, ¿no es cierto?, con todo esto. El método de los 2 batímetros o el método de Aaron. Si yo tengo un sistema, lo vamos a plantear en términos genéricos. Lo vamos a plantear en términos genéricos, fíjense. A ver, déjenme ver esto. Sea, por ejemplo, que acá yo tenga entonces que nosotros consideremos, por ejemplo, que yo tengo una carga trifásica, que
a priori, la puedo llegar a considerar que está en conexión I o delta, es decir, estrella triángulo, que a su vez, según lo que vi hasta ahora, puede ser del tipo equilibrada o balanceada según sean sus impedancias, de igual módulo y de igual argumento, o bien desbalanceadas, y que estén alimentadas a través de un sistema trifásico de 3 hilos, ¿m? Sistema trifásico de 3 hilos, A, B y C. ¿M? Si nosotros quisiéramos a través de batímetros medir cuál es la potencia de esa carga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es justamente instalar un batímetro aquí, otro batímetro acá y otro batímetro acá. ¿Mm? 3 batímetros, ¿sí? En donde la bobina de corriente, ¿sí? Va a medir justamente cada una de las corrientes que va a circular por esas líneas. Y vamos a suponer que las bobinas de tensión, si yo utilizo 3 instrumentos, ¿sí? La bobina de tensión la vamos a tener por acá. Y vamos a considerar, fíjense, un punto imaginario O por ahora. ¿Mm? Es decir, la bobina de tensión del batímetro 1 conectado entre A y O. La bobina de tensión del batímetro 2 lo vamos a suponer por acá y conectado también al punto O. Y la bobina de tensión del batímetro 3 conectada a la línea C, que mide la tensión entre la línea C y el punto O. ¿Mm? Ese punto O puede ser, como en este caso, digamos, un punto común, no físico como el que tenemos ahí, es decir, no pertenece a ninguna línea según el sistema trifásico que yo estoy considerando, porque no pertenece ni a la línea A, ni pertenece a la línea B, ni pertenece a la línea C, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, si yo considero, ¿no es cierto?, una carga trifásica del tipo en estrella, ¿m? Puede ser el conductor, el cuarto conductor, el conductor neutro, que sea este punto. ¿M? ¿Qué pasa con ese caso? Muchas veces van a ver que ese punto, en términos generales, ¿sí?, no, está oculto o está inaccesible, no tengo posibilidad yo de acceder, por ejemplo, a este caso. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? ¿Sí? Perdón, antes que avancemos. En este caso, entonces, si yo tengo este tipo de línea con esta carga trifásica en triángulo o una estrella que sea balanceada o desbalanceada, teniendo obviamente 3 batímetros, ¿sí? La potencia total del sistema, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a qué? Al batímetro 1, la lectura del 1, más la lectura del 2, más la lectura del 3. ¿Mm? Utilizando justamente este punto en común. Si a su vez el sistema, si es balanceado, ¿qué va a pasar con el balanceado? ¿Mm? ¿Cómo van a ser las potencias, digamos? ¿Cómo van a ser Igual las es en los lecturas? tres. Claro, si es balanceado voy a tener que la W1 va a ser igual a la W2 igual a la W3, ¿sí? Por lo tanto, la potencia total de un sistema balanceado va a ser igual a 3 veces la lectura de uno cualquiera de los batímetros. Por ejemplo, el batímetro 1. En cambio, en sistemas que son desbalanceados, ¿sí? Por su propia naturaleza, en términos generales, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser la relación entre W1, W2 y W3? La lectura de los batímetros. ¿Va a ser igual, como en este caso? No. No, va a ser ya distinta por el desbalance que presenta. Por el corrimiento del neutro, el desfasaje ese que yo tengo en el corrimiento del neutro, que ya lo explicamos anteriormente. Por lo tanto, en este caso, si yo quiero calcular la potencia total del sistema trifásico, ¿sí? Directamente, y bueno, aplico la primera fórmula, la lectura del primer batímetro, más la lectura del segundo, más la lectura del tercero. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Supongamos que yo, en vez de utilizar este punto O, ¿sí? Utilizo, por ejemplo, la línea B.
¿qué pasa si yo a ese punto O lo utilizo como punto físico de la línea B? ¿Qué voy a tener? Fíjense. Borro acá. Voy a tener un punto B y a las bobinas de tensión de todos los instrumentos los refiero ahí ahora. A ese punto B. ¿Cuál va a ser la lectura del batímetro A? La lectura del batímetro 1 va a ser corriente que mide. ¿Cuál es la corriente que mide? La corriente I sub A. ¿Qué tensión va a estar midiendo? La tensión entre A y B. Por el Profe, coseno de la... habría que aclarar qué secuencia es, ¿o no? Para determinar si es AB o Sí, BA. sí. Vamos a considerar secuencia directa, pero tienes razón. Secuencia directa. Coseno del ángulo entre B sub AB e I sub A, ¿no es cierto? Eso va a estar leyendo, ¿están de acuerdo que eso va a estar leyendo el batímetro 1, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Qué va a estar leyendo el batímetro 2? Díganme ustedes, a ver. Cero. Ajá, ¿por qué? Cero, porque no hay diferencia de potencial en la tensión. Correcto, exactamente, sí señor. Porque I sub B, voy a tener un valor de I sub B que va a ser distinto de 0, ¿sí? Pero cuando yo vaya a considerar la tensión de B contra B, y esa tensión es 0, y me anula todo lo que yo pueda tener acá, el coseno de lo que sea. Este valor directamente me anula. Mientras que el batímetro C va a estar midiendo la corriente IC por la tensión de C contra B, como común, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo entre B sub CB e I sub C. Entonces, esta es la razón y la justificación en donde yo puedo medir la potencia total de mi sistema, ¿sí? De mi sistema, a través de la lectura de solamente dos batímetros. Uno conectado en una línea, el otro conectado en otra línea, y utilizando como punto común de las bobinas de tensión de ambos instrumentos a la línea en la cual, por ejemplo, yo no tengo conectado nada. O sea que me quedaría así. ¿Se entiende? Porque no se justifica. Si yo lo conecto al batímetro como recién lo puse, la lectura va a ser 0. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo ven? Entonces, en ese caso, queda justificada de alguna manera, ¿no es cierto? Rápidamente y de una forma sencilla, el tema este de la justificación de por qué a través de dos batímetros conectados de esta manera, puedo obtener la potencia activa total. ¿A través de qué? De la suma de estos dos batímetros, según lo que vi. Potencia activa total. Bien. ¿A dónde dijimos que podía entonces utilizar? Estamos repasando un poco lo que vimos y haciendo un resumen porque, a ver, esto que después van a hacer práctica con el ingeniero, es importantísimo que lo manejemos bien, ¿no es cierto? Porque, de hecho, en la práctica, ¿sí? En la práctica es un método muy utilizado, ¿no es cierto?, para la medición de potencia de sistemas trifásicos en general, ¿sí? Bien. Disculpe, profe, Entonces, diga. no importa lo que haya adentro de esa caja negra, no importa si es está en estrella, está en triángulo, está balanceado, está desbalanceado, lo mismo yo sumando los batímetros encuentro la potencia total. Exactamente, exactamente. En el caso de los dos batímetros, vale para carga trifásica en conexión y o triángulo, pero tiene que ser, fíjate, acá lo vamos a poner, mira. Lo ponemos acá. Método de los dos batímetros. Método de los batímetros. ¿Es aplicable a qué? Fíjate. Sistema trifásico. ¿De cuántos hilos analizamos acá? Trifilar. ¿Cuántas? Trifilar. Trifásico, trifilar.
Y ustedes me preguntarán, ¿y es únicamente aplicable a ese sistema? No, no es únicamente aplicable al sistema trifilar o 3 hilos. También es aplicable para sistemas trifásicos de 4 hilos. ¿Mm? ¿Cuál serían? ¿Conexión triángulo o estrella? Estrella. Estrella con neutro, de 4 conductores, ¿sí? Pero ¿cuál es la única condición que yo tengo que tener para ese tipo de conexión? Que no sea balanceado. Al revés, que sea balanceado. ¿Mm? Yo puedo aplicar el método de los 2 batímetros para el sistema trifásico de 4 hilos siempre y cuando la condición es sí, solo sí, la corriente por el neutro o el centro de estrella de este sistema de 4 hilos, la corriente del neutro vale 0. ¿Y cuándo va a valer la corriente del neutro 0? En un sistema con una carga trifásica, cuando la carga es equilibrada. ¿Mm? O sea que para este caso vale equilibrada o desequilibrada, y esta únicamente carga, como dijimos, equilibrada. ¿Se entiende eso? Cuando yo tengo un sistema trifásico de 4 hilos con carga desequilibrada, ¿qué quiere decir? Que la corriente ahí en ese caso por el neutro es distinta de 0, sí y solo sí necesito, para medir la potencia, necesito ¿qué? Necesito 3 batímetros. No es aplicable el método este de Aaron o método de los 2 batímetros. ¿Se entiende eso? Esto es importante que lo tengamos presente, como les decía, porque ya cuando empiecen a hacer la práctica con el ingeniero Karam, ¿sí? Van a ver que justamente esto, ¿no? Es decir, para que ustedes sepan discernir en qué casos pueden ustedes aplicar el método simplificado de los 2 batímetros. Entonces, queda claro entonces que la potencia activa total del sistema trifásico de 3 hilos, ¿no es cierto? Es la suma de los 2 batímetros, ¿sí? Que la potencia reactiva total del sistema es la raíz de 3 de W2 menos W1, son las lecturas de ambos batímetros. Potencia reactiva total del sistema trifásico de estas características, ¿sí? Queda claro que, continuamos acá, el ángulo phi va a ser el arco tangente, ¿no es cierto?, de Q sobre T, es decir, raíz de 3, W2 menos W1, todo sobre la suma de ambos batímetros, que es lo que vimos recientemente. Que el coseno del ángulo este phi normalmente se llama factor de potencia, que en términos generales está aproximadamente igual a 0,86 en un sistema común, es una carga reactiva de términos medios, que puede ser digamos, la carga domiciliaria, y en términos generales puede llegar a situarse en ese valor como factor de potencia. Y que la potencia aparente total del sistema trifásico, ¿sí?, sea ¿qué cosa? La raíz cuadrada de PT cuadrado más QT cuadrado. Potencia aparente total. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Lo de la potencia reactiva, ¿sirve también para todo salvo 4 hilos con carga desequilibrada? De nuevo, fíjate que acá lo que estamos aplicando, la reactiva, o sea, lo que vale para cualquier sistema de cantidad de hilos y demás es el triángulo de potencia. ¿Sí? Fíjate que nosotros acá lo que estamos haciendo únicamente es, digamos, que en base al método de los 2 batímetros, que es aplicable para este caso, ¿sí?, trifilar de 3 hilos, carga equilibrada o desequilibrada, o sistemas trifásicos de 4 hilos únicamente con carga equilibrada,
¿sí? En esos casos en donde nosotros podemos instalar 2 batímetros, digamos, derivado de la aplicación del triángulo de potencia, yo sé que pudiendo aplicar esos 2 batímetros a partir de la diferencia de la lectura de ambos, ¿sí? Multiplicado por raíz de 3 en el numerador y dividido en la suma, yo voy a poder obtener los distintos elementos, tanto el ángulo de desfasaje phi de la carga, la potencia total a partir de la suma, la potencia reactiva total a partir de la resta multiplicada por raíz de 3, y la potencia aparente del sistema. Todo en base a que consideremos que nosotros podemos aplicar el método de 2 batímetros a esto que acabamos de marcar acá en la naranja. ¿Sí? En otro caso, sistema, supongamos que esté acá los 4 hilos, carga desequilibrada, donde tengo corriente en el neutro y que yo sé que sí o sí no puedo aplicar el método de 2 batímetros, solamente puedo sacar la potencia a partir de la instalación de los 3 batímetros, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Valen las consideraciones del triángulo de potencia. Y puedo calcular la potencia total ¿cómo va a ser en ese caso? La potencia activa total y va a ser la lectura del batímetro 1, la lectura del batímetro 1 más la lectura del batímetro 2 más la lectura del batímetro 3. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser la potencia reactiva total? Va a ser la suma de los tres multiplicado por raíz de 3 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del sistema que tenga y qué tipo de carga tenés, vas a ver si podés aplicar el método de los 2 batímetros o no. Y en base a eso vas a poder aplicar una fórmula simplificada que serían esta o la fórmula genérica en base a la lectura de 3 batímetros. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Bien. Todo lo que vimos hasta acá, todo lo que vimos hasta acá, esta fórmula, la fórmula esta, la fórmula de la potencia total, la potencia reactiva y demás, son válidas, lo vamos a escribir por acá, son válidas, ¿sí? Para el caso de considerar como punto común, ¿qué línea? A ver, volvemos acá. ¿Qué línea utilicé yo como punto común, como referencia común de ambos batímetros? La línea, la del medio, la B, sobre la que no tengo ningún batímetro, ¿lo ven? ¿Lo ven a eso? Yo a la línea B la utilizo como punto común o punto de referencia de la bobina de tensión de ambos batímetros, de este método de los 2 batímetros, para medir que su bobina de tensión esté referenciada a la línea B, que en este caso, y según lo que yo tengo dibujado, no tiene, ¿no es cierto?, conectado ningún batímetro. Entonces, todas estas fórmulas que vimos recién son válidas para el caso de considerar como punto común la línea B. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ahora, en cambio, lo ponemos así, si ahora invierto uno de los equipos, ¿sí? Si invierto la posición de uno de los equipos, de los batímetros, digamos. Supongamos, de nuevo, vamos a dibujar de nuevo esto, a ver. Voy a tener lo mismo por acá, la carga que decíamos que puede ser, era carga trifásica en conexión I o delta, habíamos dicho, carga balanceada o, en su defecto, desbalanceada, conectada a un sistema trifásico trifilar, en donde ahora, supongamos, yo al batímetro A lo dejo donde está, o batímetro 1, ¿cuándo le han puesto? Batímetro 1, lo dejo donde está. Al batímetro 1 lo dejo conectado a la línea A. Y ahora al batímetro 2, que lo tenía conectado antes en C, ahora supongamos que lo voy y lo conecto ahora en la línea B.
¿Cuál es la línea que me queda libre? En este caso es la línea C. ¿Cómo van a estar las conexiones de las bobinas de tensión de ambos batímetros? La bobina de tensión del batímetro 1 va a medir la tensión o va a comparar la tensión que tengo en A respecto del conductor libre. Fíjense, C. Y la bobina de tensión del batímetro 2, ahora vamos a hacer que tome como referencia la tensión de la línea B respecto del punto común C. Si yo hago esa inversión, es decir, si considero a través de esa inversión, ese cambio de equipo en cuanto a haber pasado de la línea C a la línea B, si considero como punto común, a la línea C, ¿qué va a pasar en este caso? Hacemos un resumen, ¿no? La potencia activa total trifásica va a seguir siendo la suma de las lecturas de ambos batímetros, es decir, W1 más W2. La potencia reactiva total va a seguir siendo la raíz cuadrada de 3 de la diferencia de ambos batímetros. Pero en este caso, fíjense, en este caso, van a variar los subíndices. Acá, fíjense, era subíndice 2, subíndice 2 respecto, restando el 1. Aquí va a ser al revés. Va a ser W1 menos W2. Por lo tanto, el phi, que es el arco tangente de Q sobre P, perdón, va a ser el arco tangente de ¿quién? De la raíz de 3. De la raíz de 3, W1 menos W2, para este caso, sobre la suma de ambas. Entonces, la diferencia fundamental la tengo por ahora y según esta consideración, en este punto. ¿Y qué otra característica voy a tener? Fíjense. Para este caso, de la línea punto común a la línea C, lo que se va a verificar además es que P1, si la potencia, a ver, lo escribimos por acá, si W1 es igual a la lectura del batímetro 2, significa que yo estoy en presencia de una carga resistiva pura. Z igual a R. Si tengo el caso del W1 mayor que el W2, voy a estar en presencia de una carga del tipo inductiva. Z igual a XL. Y si tengo el caso de la lectura del batímetro 1 menor que la lectura del batímetro 2, voy a estar en presencia de una carga del tipo capacitiva. Disculpe, profe. Capacitiva, sí. En el segundo no sería Z igual a la raíz de R cuadrado más X al cuadrado. ¿En dónde, perdón? O sea, porque no es inductiva pura, sí. En el segundo. En el segundo. Sí. No es R más inductiva pura. JX, perdón. Sí, acá está mal. Es R más JXL. Decía que una carga resistiva inductiva. Con reactancia inductiva. ¿Sí? Y en este caso es una carga del tipo R menos JXC. ¿Sí? Entonces, esas son digamos, lo que va a suceder, ¿no es cierto?, cuando yo tenga este tipo de conexión respecto de las lecturas de ambos batímetros. Y completamos entonces para el caso, antes de hacer la inversión, aquí en cuando obtengo como punto la línea B, las relaciones que van a obtener que cuando W1 sea igual a W2, ¿sí? En ese caso voy a estar de nuevo, al igual que en el caso anterior, una Z igual a R pura.
Cuando W2 sea mayor que W1, ¿sí? El Z va a ser del tipo R más JXL. Y cuando al revés, la W2 sea menor que la lectura del batímetro 1, ¿sí? Lo que voy a tener es una carga del tipo R menos JXL. Esas relaciones, de nuevo, ¿para cuándo se dan? Cuando el punto común es de la línea B, que es lo que pusimos acá. En cambio, cuando procedemos a cambiar el segundo instrumento, lo ponemos al revés, digamos, la línea B, dejando como punto común el C, valen todas estas relaciones que acabamos de escribir aquí. ¿Sí? Bien. Queda más o menos claro hasta ahora un resumen con lo que vimos de los batímetros, cuándo se aplica, cuándo no, cuándo tengo que utilizar 3 batímetros, cuándo puedo utilizar 2 batímetros y la relación que hay entre ellas según la secuencia y el tipo de carga balanceada, desbalanceada y tipo de conexión, ¿sí? Con el... ¿Qué hora es? Vieron que con el ingeniero Caram un poco, bueno, en las dos últimas clases no pudieron avanzar en la parte práctica en función del primer jueves fue por el día de la UTN y el jueves pasado en función de, bueno, un examen presencial que tenía. Que dicho sea de paso, gracias a Dios ahora ya de a poco se van activando lo que son las clases presenciales en la universidad, las prácticas, los exámenes finales, los exámenes parciales, ya está ciertamente permitido y de a poco las cátedras, según la consideración de cada uno de los docentes, se van a ir adecuando y solicitando, ¿no es cierto?, al departamento y teniendo la correspondiente autorización para poder ir efectuando dichas clases o dichos parciales o dichos exámenes en forma presencial. Ya se están haciendo pruebas piloto, la de la clase pasada con el ingeniero Caram, en una asignatura de la carrera de Ingeniería Civil, ya fue una prueba piloto y se vienen haciendo varias pruebas pilotos al respecto con la idea de que pongamos a punto todo el sistema para ver si por ahí el año que viene ya podemos volver a en cierta medida lo que es la presencialidad, atendiendo ciertas características de protocolo y demás, ¿sí? Entonces, en vista de eso y en vista de no querer avanzar más hasta que ustedes fijen estos conceptos que son altamente importantes para lo que es el desarrollo de la asignatura a través de lo que son ejercicios prácticos, esto de lo que es la carga balanceada, desbalanceada, cómo es el cálculo y cómo sería en este caso el método de la medición de las potencias, digamos, para todos estos sistemas. La idea es que un poco a partir de mañana, y ya vamos a ver si la semana que viene cómo hacemos, pero la idea es que nos pongamos un poco al día respecto a la práctica de todos estos ejercicios, ¿no es cierto?, y de estos temas, porque de alguna manera relaciona a eso, tiene que ver el tercer parcial de la asignatura, ¿no es cierto? Tiene que ver justamente con todos estos temas de los sistemas trifásicos, equilibrado y desequilibrado, mediciones de potencia y demás. Entonces, un poco la idea es llegar hasta acá, no avanzar más, y como les digo, a partir de mañana ya, bueno, comenzar con lo que corresponde a la parte práctica correspondiente. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. A ver, vamos a parar la grabación. Un segundo.